Perfecto. Listo, bueno muchachos, entonces hoy es 12 de agosto del 2024, son las 6:40 y vamos a hacer una introducción lo más breve posible con el artículo que ustedes tuvieron que haber leído del pensamiento crítico en la educación médica, un artículo ruso publicado en el 2023. Rápidamente, ellos a través de los investigadores lo que quisieron fue evaluar los resultados de un curso dictado a estudiantes de quinto y sexto año y a residentes, y ese curso buscaba integrar la práctica clínica basada en la evidencia en el desarrollo de habilidades críticas en esos estudiantes. Fue en la Universidad Estatal de Medicina de Moscú y en otras instituciones colaboradoras. El objetivo del curso es básicamente, el curso se llama Práctica Clínica Basada en la Evidencia. Para estudiantes que ya mencionaba, era facilitar la adquisición de habilidades y utilizar los principios de la medicina basada en la evidencia en el contexto de su práctica. Y básicamente abarcar la capacidad de buscar, de evaluar, de implementar de manera juiciosa la evidencia científica en el proceso de toma de decisiones clínicas. Definamos pensamiento crítico con base en el artículo. Entonces, básicamente es la capacidad de analizar y evaluar de manera sistemática la información clínica para una toma de decisiones fundamentadas, cuestionando su validez, su relevancia y su aplicabilidad en contextos específicos, todo ello basado en un enfoque reflexivo y en la formación continua. Un poquito y una breve historia de la evolución del pensamiento crítico. Sócrates, imagínense, Sócrates hace tantos siglos estableció la importancia de buscar evidencia, hacerse preguntas y examinar a profundidad el razonamiento y las suposiciones. Francis Bacon sentó las bases de la ciencia empírica experimental moderna al identificar patrones a través de colección y el estudio de datos empíricos y su comprensión crítica. Y el consenso de Delfos definió el pensamiento crítico como un razonamiento autorregulado, dirigido a objetivos que conducen a la interpretación, al análisis, la evaluación y la inferencia. En educación médica, la educación médica como tal, a través de los tiempos, ha venido cambiando y ha venido teniendo un crecimiento importantísimo. Y esto lo ha basado en el conocimiento científico, en la evolución de la tecnología, en cambios de la demografía y la epidemiología. Todas las reformas que se han hecho a través de la educación médica han tenido como objetivo aumentar la eficiencia en la atención y la cobertura universal de la población. La tarea de esa educación continua médica es preparar a especialistas y médicos, a estudiantes, en que adquieran competencias profesionales para que se adapten a digamos, los cambios en la práctica clínica y a los desafíos que cada época tengan. Entonces tenemos esa importancia desde el pensamiento crítico, lo primero, en razonamiento científico. Ese pensamiento crítico es la base de la investigación científica. Eso lo mencionamos la vez pasada también. Y básicamente amparan que la ciencia requiere experimentación, explicación clara y racional de los hallazgos o resultados obtenidos, la construcción de teorías y la evaluación crítica. En decisiones clínicas, que lo hacemos nosotros los médicos, el pensamiento es una herramienta fundamental para lo que hacemos, para procesos diagnósticos, para evaluar la confiabilidad de la información médica y para tomar las mejores decisiones con nuestros pacientes. Y básicamente, mucho de ello tiene que ver con evitar lo que llaman los sesgos cognitivos, los errores cognitivos. Y ese pensamiento crítico es el que permite a nosotros reconocer y evitar esos sesgos cognitivos que al final pueden influenciar un diagnóstico erróneo, un diagnóstico no adecuado, un diagnóstico sesgado y obviamente el resultado final llevarnos a que tomemos decisiones con los pacientes inadecuadas. Entonces, el razonamiento clínico en medicina está asociado al razonamiento, a la toma de decisiones informada, al diagnóstico diferencial. Medicina basada en la evidencia, lo vimos también en mención la vez pasada, integra la investigación científica en la toma de decisiones y evitar sesgos cognitivos que lo había mencionado ya. ¿Cómo se logra eso con lo que hicieron, digamos,
en la Universidad Estatal de Moscú? Pues uno, el aprendizaje activo, el aprendizaje, eh, el aprendizaje significativo, el aprendizaje participativo, el aprendizaje de corte constructivista. Entonces, todo lo que haga que se utilicen estrategias tendientes al trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, a situaciones auténticas de práctica clínica o simuladas y que fomente la participación activa de los estudiantes, lleva a desarrollar pensamiento crítico y lleva a desarrollar pensamiento clínico. La integración con contenidos, esos contenidos ojalá de contenido científico y clínico, pero de forma relevante, relevantes en contexto, relevante es siempre tendientes a resolver un problema real de la vida, pues, y no de forma aislada, también hace que haya desarrollo de pensamiento crítico. Desarrollo progresivo, básicamente el desarrollo de habilidades de pensamiento debe ser de forma gradual, a lo largo de toda la formación médica y desde los primeros años de la práctica clínica. Y una retroalimentación inmediata de docentes es clave, es fundamental, la discusión, discusión argumentada, la retroalimentación, el debriefing y corregir errores en el razonamiento de los estudiantes los ayuda a que desarrollen pensamiento clínico. Aquí, cuando vean estos, un poquito ayudarles a lo que va a ser el quiz. Eh, la base del aprendizaje de adultos radica en experiencias previas. Eso es aprendizaje significativo y en la implementación de práctica de nuevos conocimientos, pero siempre parándose acá, siempre parándose a desarrollar, a indagar cuáles son lo que el individuo ha aprendido y en qué forma lo ha desarrollado. Los adultos obtienen resultados de aprendizaje cuando son capaces de conectar una información con otra. Eso que están leyendo ahí, que están viendo ahí, eso se llama aprendizaje significativo. Y cuando relacionan una información novedosa con experiencia pasada, o cuando el proceso de aprendizaje está directamente relacionado con los deberes profesionales o actividades cotidianas. Esto se llama aprendizaje en contexto, aprendizaje situado. La experiencia de esa universidad, entonces, búsqueda de información, desarrolla habilidades para buscar y evaluar críticamente la información científica, análisis crítico, aprendizaje de métodos para analizar la calidad de la evidencia, el razonamiento clínico en la toma de decisiones y lo que habíamos mencionado ahora, el trabajo en equipo. El cultivo del pensamiento crítico en el campo nuestro requiere una formación continua y una metodología contemplativa. Es esencial poseer la habilidad no solo para evaluar datos clínicos, sino también para analizar legitimidad y relevancia en escenarios particulares. El impacto que pasó con los estudiantes, pues mayor conocimiento científico. Esos estudiantes, al tener esos cursos, adquirieron conocimiento actualizado sobre metodología de la investigación y medicina basada en la evidencia. Desarrollaron habilidades para el razonamiento clínico, el diagnóstico diferencial y la mejor decisión siempre informada y con la mejor evidencia. Y la integración a la práctica, ¿no? Lograron integrar la investigación científica a la práctica clínica, incluyendo siempre la tecnología. Retos y oportunidades. Reto, replicar la experiencia docente, desarrollar métodos de evaluación cualitativa, capacitar a los docentes siempre en nuevos enfoques, oportunidades, implementar programas similares a nivel nacional, integrar la investigación a la práctica clínica y fomentar el talento y la innovación. Bueno, esto es básicamente lo grande. El desarrollo de pensamiento críticos en medicina requiere formación continua. Esto ya lo hemos puesto también. Requiere capacidad no solo de analizar datos, sino también de analizar validez y relevancia. Esto es más o menos como la introducción a lo que ustedes, el grupo 2, nos van a presentar. Ahí están las preguntas. Básicamente aquí están las preguntas desarrolladas. Y tengo que contar que esto lo ayudé, después de tener el documento y hacerle unas preguntas, a que Gagma me lo ayudará a hacer con inteligencia artificial. Muy bien, muchachos. Entonces, si hay alguna pregunta, y si no hay alguna pregunta, entonces el grupo 2 tiene la palabra. Listo, grupo 2, compartan presentación y arranquemos. Recuerden que nos cuentan el proceso como lo hicieron, que fue lo que les pedí en la tarea,
Y bueno, vamos a mirar las maravillas de lo que hace, nos ayuda a hacer la inteligencia artificial también. ¿Listo? Cuéntenos. Bueno, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Entonces vamos a hablar del desarrollo de lo que fue nuestra investigación. Entonces vamos a hablar del pensamiento crítico como base del pensamiento clínico. Porfa, pueden pasarla. Ah, bueno, estos son los integrantes del grupo. Si quiere, amplía pantalla, ¿sí? Es Por que favor. sí, la tengo completa, pero no me deja, entonces por eso voy a volver a compartir. Dale. Dale, dale. Bueno, entonces, como estábamos hablando, los integrantes del grupo es Laura Camila Peñalosa, Mariana López, Nasli López, Yajaira Coro, Andrés Ariza, Caterina Jiménez y quien les habla, María Camila Carvajal. Siguiente, porfa. Entonces, bueno, ¿cómo se realizó la búsqueda de la información? Entonces, nosotros, siguiente, porfa, lo que hicimos fue, abrimos pues ChatGPT y la idea de esta herramienta era que hiciéramos una búsqueda y pudiéramos lograr esa consulta booleana. Entonces, ¿qué hicimos? Primero hicimos el prompt, que es la imagen que ustedes ven, la primera que se ve, en donde pues nosotros le dimos unas indicaciones y le pedimos algunas cosas en específico. Y entonces la segunda imagen que ustedes ven, que fue la respuesta de ChatGPT, que es la consulta booleana. Entonces, Chat nos arrojó esas indicaciones que ustedes ven ahí y con esas indicaciones nosotros lo que hicimos fue ya a dirigirnos pues a las diferentes bases de datos y pues agrupamos esas indicaciones que nos arrojó Chat para poder encontrar los artículos indicados. Entonces, escogimos varios artículos. El primero lo encontramos en PubMed, el cual se llama Pensamiento Crítico y Racionamiento Clínico en un curso de medicina de pregrado, un estudio de métodos mixtos en una facultad de medicina en Calcuta, Bengala Occidental, India. También lo que hicimos según, pues con la ayuda del artículo, pues ustedes ven ahí en qué cuartil se encuentra. Qué Siguiente, por bueno. favor. Entonces, ya el segundo artículo lo encontramos en Semantic Scholar, el cual se llama Pensamiento Crítico en la docencia y la práctica de la medicina. Hicimos lo mismo con lo del cuartil. Excelente. El tercer artículo también lo encontramos en Semantic Scholar, se llama La importancia del pensamiento crítico en la enseñanza de la medicina. Doc, aquí queremos aclarar que nosotros también hicimos la búsqueda del cuartil, pero en el momento que nosotros nos metimos a Simago, creo que se llama, Simago. no nos arrojó ningún cuartil, o sea, no aparecía, No aparece. entonces eso no pusimos la imagen. Qué bueno. Sí, está bien. En el artículo 4 lo encontramos en Frontiers, se llama Prácticas Pedagógicas del Pensamiento Crítico en la Educación Médica, una Buenísimo. revisión sistemática. Hicimos lo mismo que ya lo he dicho anteriormente. Y por último, siguiente, por favor. El último fue el artículo 5, Educación y Conocimiento Liberador de PubMed. Bueno, entonces después de tener ya todos los artículos, lo que hicimos fue utilizar Zotero, en el cual pues hicimos una biblioteca llamada Pensamiento Clínico con los 5 artículos pues que acabamos de mencionar. Esto lo hicimos para luego entrar al site y usar el asistente pues con la inteligencia artificial, pero entonces lo que hicimos fue importar esa colección desde Zotero para Excelente. colocarla como fuente. Entonces importó esta y se usó el asistente de la inteligencia artificial, entonces lo que hicimos fue poner las fuentes acá, que era esa colección, decirle que según estas fuentes nos respondieran estas preguntas, pues encasilladas en, primero, el rol del pensamiento crítico en el pensamiento clínico, segundo, pues el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina, y tercero, aplicación del pensamiento crítico en la práctica clínica, y ya como las conclusiones de esto. Marianita, una recomendación ahí para todos.
Muy bien, hasta ahí van, perfecto, perfecto, lo han hecho perfecto. Buenos artículos, buenas referencias, buenas bases de datos, una buena evaluación crítica del artículo, de los artículos, pero entonces en el momento de ponerle el prompt, la recomendación es no pongan todas las preguntas, ¿sí? Porque a la IA eso le genera confusión. Entonces la próxima vez ustedes le van poniendo pregunta a pregunta, ¿sí me entienden? No todas, es posible que él sea capaz de cogerle los 5 artículos y de los 5 sacar preguntas, de una y de otra. Pero la próxima recomendación es van haciendo ya pregunta. ¿Listo? ¿Vale? Dale. Bueno, entonces aquí ya nos dio las respuestas referenciadas y lo que hicimos fue hacer como un documento en Drive como para revisar la información, la calidad de la información, que estuviera pues como la pregunta que concordara con las respuestas. Después lo que hicimos fue importar desde el Drive el documento y ponerlo pues en Gamma para que nos diera la presentación. De igual forma, también lo que hicimos fue crear otro Drive para mirar pues que todo estuviera bien, para referenciar todas las diapositivas. Entonces vamos a iniciar con las preguntas que nos corresponden a nuestro tema. Bueno, ¿qué es el pensamiento crítico ¿No se en la escucha? práctica médica? ¿Ustedes escuchan? No se escucha. Ah, un momento, por Súbele favor. un poquito de volumen. O no sé si el resto escucha, no sé. Lo tengo Creo que todo. no. Ahí sí me escuchan. Me, cre- creo que mejor. Dale, dale, Bueno, ¿qué es dale. el pensamiento crítico en la práctica médica? Bueno, el pensamiento crítico en la práctica médica se refiere a la habilidad de los profesionales de la salud para evaluar de manera objetiva, analítica y lógica la información disponible y tomar decisiones clínicas efectivas. Este proceso incluye la recopilación, análisis e interpretación de datos, la integración de conocimiento científico y la evaluación de las opciones de tratamiento en el contexto de las necesidades individuales de cada paciente. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la definición de pensamiento, en este caso pues tenemos unos componentes a tener en cuenta. En primer lugar, pues el juicio con propósito. Hace referencia pues a que tenemos que tener un objetivo específico buscando comprender información y evaluarla de manera efectiva. Tiene que ser también autorregulado, o sea, tiene que haber una autoevaluación constante y una búsqueda para mejorar la propia comprensión y el proceso de análisis. Tiene que haber una interpretación para poder entender la información a profundidad y comprender sus diferentes componentes. Y una evaluación de inferencia, o sea, para identificar los posibles sesgos y la formulación de inferencias basadas en la evidencia disponible. Siguiente. Tener en cuenta también la relación con el pensamiento clínico. En este caso tenemos una definición que es el pensamiento crítico, lo cual hace referencia a la capacidad de analizar información con escepticismo y la importancia de fundar conocimientos en modelos y en evidencia. Y el pensamiento clínico pues parte de este pensamiento crítico para interpretar datos, para formar diagnósticos, solicitar tratamientos y tomar decisiones basadas en el contexto de la atención médica. Siguiente. Bueno, en cuanto a las habilidades para ese diagnóstico, tenemos lo que es la interpretación, el análisis, la evaluación y las inferencias. La interpretación parte de la capacidad de interpretar la información médica, todo lo que nos vaya a la consulta, la historia clínica, hacer interpretación de los resultados de los exámenes, todo lo que son paraclínicos y la historia clínica del paciente. Todo esto lo conjugamos y hacemos una interpretación para poder tener un acertado diagnóstico. Luego pasamos a lo que es el análisis, que es la información recopilada que nos permite identificar patrones, relaciones y posibles causas de los síntomas del paciente. Ahí estaríamos hablando de factores de riesgo, de etiologías. En cuanto a la evaluación, es la crítica de la información considerando la validez de las fuentes y la posibilidad de sesgos. Es crucial para un diagnóstico pues preciso y que sea acertado. Y en cuanto a la inferencia, es la capacidad de inferir las conclusiones basadas en la evidencia y disponible y la lógica pues médica es esencial para poder nosotros formular así un correcto diagnóstico. Siguiente.
En cuanto a fomentar el pensamiento crítico en la formación médica, también tenemos varios ítems, que es la representación cognitiva y visual. En esto vamos a utilizar herramientas visuales para poder explicar conceptos médicos complejos y así facilitar a los estudiantes la comprensión de temas. En cuanto a la simulación, implementar escenarios simulados que permitan a los estudiantes poder practicar las habilidades clínicas y desarrollar las capacidades de análisis y toma de decisiones, lo que se viene haciendo pues como en la teoría, llevarlo a la práctica. En la exposición a la literatura es fomentar la lectura crítica de los artículos científicos y la investigación médica para desarrollar habilidades de análisis y evaluación de la evidencia, como se realiza en esta materia. Y aprendizaje basado en errores, que sería crear un ambiente donde los estudiantes puedan aprender de sus errores, analizar las causas y desarrollar estrategias para evitarlos en un futuro, que es lo que de pronto ahorita durante la carrera podemos hacer ocasionalmente. Uno se puede equivocar, pero sabemos que a futuro ese error se va a poder corregir. Bueno, ahora tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Entonces, estas se dividen en tres. La primera es el aprendizaje basado en equipos y se trata de fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes para resolver problemas críticos, analizar casos y desarrollar habilidades de comunicación. El segundo es la discusión de los casos clínicos, que es analizar pues estos casos reales para desarrollar pues las habilidades de razonamiento clínico, análisis e información y toma de decisiones. El tercero es el aprendizaje basado en juegos, que es utilizar juegos de simulación para crear un ambiente de aprendizaje interactivo y divertido, donde pues todos los estudiantes puedan practicar sus habilidades clínicas. Siguiente, por favor. También tenemos el pensamiento crítico en la toma de decisiones clínicas. Entonces, esta se puede basar en la evidencia, que son las decisiones clínicas que deben basarse completamente en la evidencia científica disponible, considerando la validez de los estudios y la aplicabilidad a la situación del paciente. La evaluación constante, que son los médicos que deben evaluar constantemente la información disponible, ubicando nuevas evidencias y adaptando su enfoque según la necesidad. El análisis objetivo, que es la capacidad de analizar las situaciones clínicas de manera objetiva, sin dejarse influir por sesgos o emociones, es crucial para la buena toma de decisiones. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los beneficios del pensamiento crítico en la práctica médica. Aquí vamos a hablar de la seguridad del paciente, viendo que pues el pensamiento crítico ayuda a prevenir los errores médicos, mejora la calidad de la atención y garantiza la seguridad del paciente. En la toma de decisiones acertadas, pues allí se usa el pensamiento crítico, que nos permite a los médicos tomar decisiones más informadas y eficaces para mejorar el manejo de las situaciones clínicas. Y en la eficacia en el manejo de las situaciones desafiantes, el pensamiento crítico nos permite pues a los médicos abordar de manera afectiva situaciones clínicas complejas, utilizando un enfoque lógico y basado en la evidencia. Gracias. Bien, muy bien, muy bien. Quiero escuchar opiniones. Quiero escuchar opiniones del ejercicio. Cuéntenme del ejercicio, la calidad de la información, eh, información relevante, información buscada en buenas bases de datos, información evaluada con criterio, contenido muy adecuado para lo que queremos, este constructo teórico de la base del pensamiento clínico. Quiero escuchar opiniones. No sé, muchachos, ¿cómo les pareció a ustedes el ejercicio? ¿Les sirve para lo otro que tienen que hacer? ¿Les sirve para el resto de la práctica médica? Cuéntenme. Opiniones. Doc, pues Cami, dale. sí, durante la búsqueda nosotros como grupo, sí hay que aceptar que al principio fue muy difícil, porque era como difícil manejar la información, pero de tal forma que lo hiciéramos correctamente y, por ejemplo, chat nos entendiera qué es lo que queríamos. Entonces, a nosotros nos costó al principio entender. Ya después de que se le cogió como el tiro, por decirlo así, no, pues fue muy chévere y en un momentico se hizo todo. O
sea, todo el grupo trabajamos en un momentico y logramos ejecutar de manera correcta todo lo que queríamos, y ustedes lo vieron durante la presentación, se logró pues como, Muy bueno. no sé si el doctor vio, pues, o si de pronto tienes alguna sugerencia, pero creo que logramos Muy bueno. enfatizar correctamente a lo que usted nos pidió en el Moodle. Entonces fue muy chévere, la verdad. Fue chévere entender, porque esto, como dice usted, a futuro nos puede ayudar de una u otra forma en nuestra práctica médica. Excelente, excelente, Camila. Sí, señor. Muy interesante ver el proceso, y me parece que les tiene que servir a los demás, a ustedes totalmente. Están aprendiendo haciendo. Están aprendiendo a buscar información, están aprendiendo a clasificar la información. Mire que esto es parte, si leyeron bien juiciosos y leyeron el artículo, esto hace parte del proceso de desarrollar pensamiento crítico y aplicarlo a la práctica médica. La búsqueda sistemática de la información, la búsqueda crítica de la información, el buscar información relevante es fundamental, fundamental. Ojalá cuando tengamos los casos clínicos lo hagamos así también. No, Camila, muy bien, el ejercicio muy bueno. No sé qué otra opinión escucho. Con el siguiente grupo vamos a hacer algo parecido, pero entonces vamos a utilizar otras herramientas, y la idea es que el grupo nos lo muestre también, un proceso similar, pero apoyándonos también en otra herramienta. Y vamos a crear mapas de semillas con algunos artículos y aprender a ir a buscar artículos dentro de los artículos. Eso es otra cosa que también podemos hacer. ¿Alguna otra pregunta de pronto? ¿Alguna duda sobre el concepto de pensamiento crítico, la importancia del pensamiento crítico en la formación nuestra, de cualquier médico o de cualquier profesional, pero más en la formación médica? Nosotros tenemos que tener un desarrollo alto de pensamiento. Nosotros tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a analizar, tenemos que aprender a sintetizar, tenemos que aprender a confrontar, tenemos que aprender a evitar sesgos cuando evaluamos pacientes. Lo que hablamos de evitar los sesgos cognitivos, que la idea es que repasemos cuáles son los sesgos cognitivos que más frecuentemente se usan, se deben evitar en la práctica médica. Esa es la idea. Bueno, muchachos, voy a abrirles entonces el quiz. Les voy a abrir el quiz y nos vemos entonces dentro de 8 días. Yo les voy a poner la tarea de aquí a mañana entonces. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, alguna observación o algún aporte. Me dicen. ¿No? Listo. Bueno, listo, muchachos. Voy a detener la grabación.